La historia comienza con alguien que tiene el cabello largo y blanco en el centro de lo que parece haber sido una feroz batalla. Vemos que esta persona está usando algún tipo de magia con la esperanza de contactar a algún sobreviviente y pide que al menos haga algún ruido si no puede hablar. Aparecen varios círculos brillantes mientras el ser con una capa blanca suplica. Sin embargo, aparentemente él es el único sobreviviente. Frente a él, vemos a quien consolidó a los demonios por primera vez, provocando el colapso de la humanidad. Vemos que ni siquiera los niños fueron perdonados. Por suerte, el hombre de cabello blanco estaba en el lugar correcto en el momento adecuado para salvar a un bebé que estaba a punto de ser devorado. Vemos que el niño estaba envuelto en una brillante magia verde. Al mismo tiempo, descubrimos que los demonios que vinieron del reino demoníaco y los magos de la Torre Blanca que siguieron al protagonista casi pusieron en peligro el futuro de la humanidad. El ser con cuernos carga con su espada hacia el hombre de cabello largo y capa blanca, pero acaba perdiendo literalmente la cabeza. Una joven con cabello verde aparece y dice que el 28 de abril confirmó la muerte del sumo sacerdote. Ella es Edna Sol Laplace, el último dragón en el mundo y la observadora que registra la historia. Mirando hacia otro lado, la joven dice que tiene buenas y malas noticias, así que el mago le pide que comience con la parte mala. La joven entonces dice que el ejército de demonios realmente invadió la Torre Blanca y acabó con la mayoría de los magos. Sin embargo, la buena noticia es que las fuerzas imperiales llegaron antes de lo esperado y lograron salvar a algunos de los sobrevivientes. Con la mano en la barbilla, el hombre dice que escuchar esto es un alivio y que no se arrepiente de la elección que hizo porque las personas que seleccionó están justo allí frente a él. Edna pregunta si el hombre tiene algo más que decir. Mirando su guante sucio, le pide a la joven que cuide de sus discípulos, ya que todavía son jóvenes y entusiastas. Inclinándose, la joven promete que los visitará de vez en cuando. Riéndose, el mago pregunta cómo un dragón inclina su cabeza ante un simple humano, y Edna luego dice que él merece el gesto, y que el continente y ella no olvidarán los sacrificios hechos por los héroes de la Torre Blanca. A punto de irse, el hombre dice que eso ciertamente debe ser el caso, revelando en pensamiento que sería una mentira decir que no se arrepiente de nada porque nunca fue un buen líder. Pero si de alguna manera tuviera otra oportunidad, incluso si lo llamaran un villano, viviría una vida egoísta solo por su gente, porque así es como quiere vivir. Descubrimos que el maestro mago de la Torre Blanca al que se refirió Edna anteriormente era el hombre con la capa blanca conocido como Oscar Sage. Vemos que la batalla eliminó en total a 153 magos de varios niveles, el maestro de la torre y el sumo sacerdote. Algún tiempo después, en un día soleado, un chico de cabello negro está acostado en su cama mientras otro joven de cabello azul está a su lado. De repente, el chico acostado se despierta muy sobresaltado hasta el punto de golpear accidentalmente al chico de cabello azul, quien termina derramando el agua que llevaba en un cuenco. Un poco irritado, el joven dice que solo iba a cambiar la toalla, y ahora está todo empapado, y que el chico de cabello negro ni siquiera mostró ningún tipo de gratitud por los cuidados recibidos. Colocando su mano en el pecho, el protagonista se pregunta si estuvo dormido todo el tiempo, dándose cuenta de que lo más importante es que no está muerto como esperaba, a pesar de que el sumo sacerdote lo atacó directamente con una espada. Desesperado, pregunta en voz alta qué está pasando. Un hombre rubio aparece y parece sorprendido y furioso por el despertar del chico, afirmando que ahora se asegurará de convertirlo en humano, mientras el chico de cabello azul intenta contener su furia. Aturdidos, el protagonista pregunta cómo sigue vivo. Muy enojado, el hombre rubio pregunta si tampoco le parece sorprendente que todavía esté respirando. Sin inmutarse por las amenazas, el chico le pide que explique la situación actual en detalle, ya que parece ser un mago. Con sangre en los ojos, el hombre pregunta qué quiere decir con explicar, y a punto de atacar al protagonista, dice que perdió el control y que debería estar reflexionando sobre sus acciones y pidiendo perdón. Nuestro chico, al ver una mano acercándose a su cara, se pregunta si el mago es un asesino plantado por los demonios, decidiendo en ese caso activar su magia de protección de viento para hacer que la muñeca del atacante se doble como paja, que siendo de nivel bajo debería haberlo pensado 2 veces antes de atacar. Para sorpresa del chico, la magia que activó comienza a desvanecerse. Mirando sus propias manos, se pregunta qué clase de hechizo patético fue ese. Sin ninguna lesión, el hombre elogia el parabrisas del protagonista y dice que al menos no estuvo jugando todo el tiempo, y que pospondrá la acción disciplinaria por la malversación de fondos de investigación para que pueda centrarse en su recuperación. Reflexionando, el protagonista afirma que el escudo de viento desapareció en el momento en que usó esa magia, y al darse cuenta de que su energía está muy baja, el chico de cabello azul pregunta si está loco por atacar al anciano Maxon. Sin preocuparse por nada de eso, con eso, Oscar pregunta qué día es y rápidamente el joven dice que es el 21 de septiembre, revelando a su vez que el chico ha estado inconsciente por, como máximo, un día. Confundido, el protagonista le pide al chico que llame a Lloyd, Gilly o Shasha porque quiere escuchar lo que pasó de uno de ellos. El joven de cabello azul luego pregunta por qué su amigo está diciendo el nombre del maestro de la torre tan informalmente y por qué no recuerda que Lloyd dejó la Torre Blanca y se convirtió en discípulo de la Torre Roja junto con Gilly. Perplejo, nuestro chico se da cuenta de que el joven frente a él no parece estar mintiendo. Luego pregunta si, en ese caso, Sasha, un niño de 5 años, es el maestro de la Torre Blanca. El joven lo confirma, pero pregunta por qué está ignorando 20 años. En sus pensamientos, Oscar se pregunta por qué se está enojando tanto con un simple chico. Al darse cuenta por primera vez y mirando su reflejo en la ventana, su apariencia actual, con los ojos muy abiertos se pregunta quién es ese frente a él.
Un tiempo después, descubrimos junto con el protagonista que han pasado 20 años desde su muerte y que la ciudad ha crecido mucho durante ese tiempo. Ahora hay autos e iluminaciones en postes públicos, todo gracias a la revolución de la ingeniería mágica. Observando todo desde arriba, el chico dice que a sus amigos de su vida anterior les habría encantado ver todo esto, porque cuando el mundo se estaba derrumbando, había muchos que creían que ese era el fin. Pero ahora su misión es reunir tanta información como sea posible sobre el dueño de su cuerpo actual. Poco después, el chico descubre que su nombre es Oscar Crucian y que fue acogido por la Torre Blanca a los 10 años. Siendo un hechicero de nivel 1 de una familia noble arruinada y terrible usando la magia, quien bajo presión desvió fondos de investigación para comprar un elixir ilegal y después de beberlo se desmayó, todo con el fin de aumentar su capacidad de maná incluso con el riesgo de nunca volver a despertar. Pensando, Oscar Sage concluye que el chico seguramente falleció después de beber la poción, pero para su sorpresa termina descubriendo que su nuevo cuerpo tiene demasiado mana para alguien de nivel 1. Siendo principalmente mana puro y sin refinar, se pregunta si esto es el resultado del acto imprudente de Crucian. De repente, una luz azul muy fuerte comienza a irradiar desde su abdomen. Al mismo tiempo, algo parece salir de su dedo. Una gota de sustancia negra termina cayendo al suelo, dejando a nuestro chico un poco asustado al darse cuenta de que aparentemente la sustancia es tóxica. Sin entender nada, se pregunta por qué su cuerpo actual está envenenado, pero dando una breve sonrisa justo después, muestra que ahora entiende completamente lo que está sucediendo, y que el elixir no era falso como todos decían. Sin embargo, su anfitrión no sabía que había veneno en el frasco, lo que significa que Crucian no murió por una explosión de maná, sino más bien por una cantidad absurda de veneno que tenía un nivel demasiado alto como para haber sido utilizado para eliminar a un simple mago de nivel 1. Entonces, si no fuera por él, nunca se habría encontrado rastro alguno. Levantándose de la silla, Oscar afirma que no sabe quién estaba jugando con su alma, pero en cualquier caso recibió la segunda oportunidad que tanto deseaba antes del final y vivirá una vida egoísta para su gente como prometió, lo cual, a pesar de todo, es un buen comienzo. Sosteniendo el elixir, el protagonista también promete que vengará a Crucian como pago por prestarle su cuerpo. Mientras tanto, en las afueras de Siren, vemos a alguien anunciando que hay noticias de la tienda. Molesto, un hombre con un blazer marrón regaña a su empleado por no dirigirse a él como jefe cuando se acercó. Después de disculparse, el joven le informa que algún mago destruyó completamente la tienda, dejando al hombre aún más furioso. El sirviente luego dice que el mago preguntaba por la persona que vendió el elixir y pregunta si podría haber sido Oscar Crucian. Más tranquilo, el jefe dice que no, y preocupado, el chico pregunta si no podría haber sido la Torre Blanca la que decidió investigar el caso. Nuevamente, el hombre dice que no, porque el que incriminó a Oscar pertenecía a la Torre Blanca. Alguien se acerca y pregunta quién sería tan tonto como para no quitarse su anillo de identificación antes de hacer algo así. Vemos a Oscar Sage entrando por la puerta, pero los hombres no saben que él no es Crucian. Pensando para sí mismo, nuestro chico revela que rastreó el aroma dejado en el frasco y pudo descubrir que muchas personas están involucradas. El hombre sentado en el sofá pregunta si fue el chico quien destruyó su tienda, y él dice que sí y que está muy interesado en lo que él y el otro joven estaban hablando para que puedan continuar su conversación. Sin paciencia, el jefe dice que había pensado en dejarlo ir, pero en este caso no hay otra opción. Luego ordena a su secuaz que se encargue del protagonista, quien obedece de inmediato. Con una mirada oscura, Oscar dice que si ese es el juego que el hombre quiere jugar, él está dentro. Rápidamente lanza su hechizo llamado Wing Cutter sobre el hombre, quien termina perdiendo la cabeza literalmente. En sus pensamientos, nuestro chico muestra decepción ya que no estaba apuntando solo a la cabeza. Sorprendido, el hombre con la chaqueta marrón grita y agarra su revólver mientras maldice a Oscar. Varias balas vuelan hacia el chico, pero él sonríe, diciendo que esto es bastante interesante. Luego activa su escudo mientras se pregunta qué principio se utiliza para producir tanta energía. Atónito, el hombre pregunta cómo detuvo las balas, sorprendiendo al chico al descubrir cómo se llaman esas cosas. Luego dice que, por más interesantes que sean las balas, las devolverá por ahora. Sin un cuerpo a prueba de balas, el oponente del protagonista simplemente recibe el ataque sin poder hacer nada. Incluso herido, sigue lanzando insultos, pero Oscar advierte que nadie escuchará nada, ya que hizo las habitaciones a prueba de sonido. Sorprendido, el hombre pregunta cómo es posible, y nuestro chico dice que usó Soundbind, y ahora le gustaría que el hombre cooperara y le dijera quién lo tendió una trampa. El problema es que el hombre sigue siendo terco, y termina recibiendo una patada en la cara. Desde arriba, Oscar muestra admiración por el hecho de que su oponente prefiera mantener su orgullo que su vida, y luego activa otro hechizo mientras mantiene su pie firmemente en la cara del hombre. En el suelo, el hombre comienza a gritar. El protagonista luego dice que ahora que ha canalizado el viento en el cuerpo del hombre, debe estar sintiendo un dolor inconmensurable. Luego afirma que no le gusta torturar a otros debido al ruido. Suplicando, el hombre ruega que se detenga y dice que le contará todo. Desactivando su magia, el protagonista le pide que le cuente todo lo que sabe sobre su asesino. Con una mano en el cuello, el hombre de la chaqueta dice que le pagaron para vender el elixir al chico a un precio barato, y que la persona detrás de esto tenía el rostro cubierto por una capucha, pero llevaba puesto el anillo de la Torre Blanca. Pensando, nuestro chico concluye que fue solo un truco para engañar al hombre. Todavía desesperado, el chico dice que la persona misteriosa tenía un aroma refrescante a menta. Almacenando toda esa información en su mente, el protagonista pregunta cómo planeaba lidiar con las consecuencias después de su muerte. El hombre entonces dice que no pensó que la Torre Blanca investigaría al dar información aún más valiosa sobre la eliminación de las 4 torres mágicas principales, algo de lo que Oscar no tenía idea.
El protagonista dice que se olvidó de eso después de tomar el elixir, y el hombre luego dice que entregará los documentos. De pie, el hombre con el traje marrón se dirige al tocador y regresa con varias carpetas, diciendo que contienen todos los documentos relevantes. Oscar decide comenzar con la carpeta que contiene información sobre la Torre Blanca, que dice que después de su sacrificio, entre todas las torres mágicas, la Torre Blanca produjo los peores resultados en el año anterior. Preocupado, nuestro chico se pregunta cómo es que la Torre Blanca no tiene magia avanzada si le pidió a Edna que se encargara de eso. Luego le pide al hombre que le cuente la situación actual de las 4 principales torres mágicas. Descubrimos que la Torre Amarilla del Este, que controla los rayos, marcó el comienzo de la gran era de la ingeniería mágica. Mientras tanto, la Torre Azul del Sur contribuyó a proporcionar agua limpia, a la agricultura y a los negocios de pociones. Mientras tanto, la Torre Roja del Oeste, que saluda al desierto, se unió a los militantes y ayudó con las misiones de subyugación de monstruos. Luego nuestro chico pregunta por la Torre Blanca. El hombre dice que solo hace entregas, dejándolo en shock porque nunca imaginó que algo así sucedería. Oscar decide preguntar si el hombre se refiere a entregas de objetos, y él confirma, diciendo que la torre tiene caballeros del viento que pueden volar, revelando que la situación es mucho peor de lo que el protagonista imaginaba. En el pasado, los magos de la Torre Blanca surcaron los cielos y los gobernaron, siendo comparados con dragones y águilas. Con la mano en la cara, el chico pregunta quién fue responsable de esto, y el hombre dice que hasta donde él sabe fue el actual maestro del lugar, haciendo que el protagonista se dé cuenta de que es uno de sus antiguos discípulos. Cambiando de tema, pregunta por qué la Torre Azul está emprendiendo otros tipos de negocios, además de las pociones. El hombre luego dice que es porque esa torre específicamente tiene un monopolio en el mercado de pociones. Con eso, se centraron en vender agua limpia a un alto precio y llevar lluvia a áreas secas. Sin entender, el protagonista cuestiona la razón de vender agua limpia y descubre que es una nueva tendencia entre los ricos. Irritado, dice que los magos de la Torre Azul están actuando como payasos solo para ganar más dinero. Volviendo a los documentos, el chico descubre que el Festival de la Noche Blanca es la última oportunidad para que la Torre Blanca demuestre su valor. El problema es que el evento ocurrirá en solo 7 meses. De repente, el hombre dice que algo está mal con su cuerpo, haciendo que Oscar se pregunte si debería salvarlo debido a la información útil que proporcionó. Leyendo los documentos sobre la Torre Amarilla, descubre numerosos crímenes cometidos allí y queda sin palabras. Al levantarse, dice que el hombre es prácticamente un trozo de basura con piernas, mostrando que eligió no salvarlo, esperando en silencio que el hombre sea una buena persona en su próxima vida. A la mañana siguiente en la Torre Blanca, vemos a Oscar llegando a sus aposentos completamente exhausto. Sentado en su sillón, no puede creer que esté tan cansado solo por usar algunos hechizos básicos, y se pregunta si en su estado actual podrá usar esa magia, la que lo convirtió en el mayor mago de la historia humana, llamada Archivo del Viento. El chico intenta usar el hechizo, pero nota que se disipa y concluye que todavía no puede usarlo, y que necesita una visión completa del estado actual de su cuerpo mediante un escaneo mágico, mientras sigue estudiando información sobre Oscar Crucian, ya que sus recuerdos son un desastre y es crucial conocer todo sobre su anfitrión si quiere salvar ese cuerpo. Descubrimos que el joven que murió es el heredero del conde Crucian, y el único sobreviviente de un incendio desastroso. El poder del chico fue reconocido desde muy temprano por los magos hasta el punto que se produjeron peleas por su reclutamiento. Por lo tanto, durante sus 6 años en la escuela de magia no obtuvo más que altas calificaciones, y a través de la publicación de una tesis demostró a todos que realmente era un genio. Sin embargo, nunca superó el nivel 1 y vivió bastante infeliz, todo debido a su síndrome de deficiencia de maná que le impidió convertirse en un gran mago. Los ojos de nuestro protagonista se abren de par en par al descubrir que su anfitrión tenía una enfermedad mientras piensa que ahora todo tiene sentido. De repente se da cuenta de que el escaneo ha terminado. Eligiendo ver los resultados de inmediato, ya esperando lo peor, pero para su gran sorpresa, el llamado síndrome de deficiencia de maná no fue identificado, y todos los problemas del niño ocurrieron porque alguien había sellado su circuito mágico. Descubrimos que el síndrome es una enfermedad en la que uno no puede circular o acumular magia, y que el número de circuitos físicos que tiene un mago determina su nivel. Sin embargo, las circunstancias de Crucian son diferentes, ya que su circuito físico no estaba deformado naturalmente, sino que alguien lo ató deliberadamente. En sus pensamientos, el protagonista se pregunta cómo el chico no se dio cuenta de que no tenía el síndrome si era un genio. Luego dice que hubiera sido bueno si el chico hubiera llevado un diario, porque, según Frank, el joven era alcohólico. Pero ahora no sabe si eso fue una personalidad creada deliberadamente, en caso de que Crucian hubiera descubierto que su circuito había sido bloqueado a propósito, y decidió actuar como un playboy, y eligió el elixir ilegal simplemente porque no podía confiar en nadie. Necesitando por lo tanto deshacer las cadenas que lo ataban por su cuenta, colocando varios libros sobre la mesa, Oscar afirma que podrá desatar el nudo. De repente, algo llama su atención. Un libro sobre la reinterpretación de la magia básica. Decidido a no perder el tiempo, el protagonista comienza a pasar las páginas y descubre varias notas sobre hechizos, incluyendo corte de viento, escudo de viento y el hechizo de arma de fuego. Oscar se da cuenta de que esos conceptos son similares a cómo él mismo lanza hechizos, y que en este libro hay varios hechizos que su anfitrión creó desde cero, lo que significa que incluso sin poder usar la magia él mismo, el chico realizó experimentos en su propia mente. Después de más tiempo leyendo, nuestro chico concluye que su forma de interpretar la teoría mágica es similar a la de Crucian, y que el joven nunca renunció a la magia, sino que trabajó más duro que todos los demás porque era su pasión. Además, el chico escribió una dedicación en el libro, con la esperanza de que sus notas viajaran con el más leve viento hacia la Torre Blanca, revelando que sabía exactamente lo que hacía cuando tomó el elixir. Su único obstáculo era tener que hacer todo solo.
Así, el mago Oscar Crucian era un joven que nunca tuvo éxito debido a su cruel destino y caminaba en silencio por un sendero solitario. Después de leer todo, el protagonista decide sentarse en el sofá, jurando entonces que en nombre del 17º maestro de la Torre Mágica, deshará el nudo que el chico nunca pudo desatar y hará que todos aquellos que cruelmente rompieron las alas de Crucian paguen por sus acciones. De repente, vemos otro lugar. Paseando por un invernadero, Oscar se pregunta por qué está haciendo eso, porque lo último que recuerda es haberse quedado dormido después de agotarse tratando de deshacer el nudo en el circuito físico. De repente, alguien llamando al maestro llama su atención. Al acercarse, el protagonista se ve a sí mismo junto con 3 niños, dándose cuenta rápidamente de que esto está sucediendo debido a la maldición de sueños lanzada por el vizconde de las pesadillas, que lo hace regresar al pasado cada vez que se duerme, lo que significa que la maldición está ligada a su alma y no a su cuerpo físico, como pensaba anteriormente. Viendo la escena, el chico se pregunta si tiene suerte, ya que sus sueños sobre sus estudiantes no fueron corrompidos. Dando su lección, Sage dice que aunque la magia pueda parecer igual físicamente, se categoriza en 4 tipos. El pequeño Lloyd pregunta si la Torre Blanca persigue el tipo de armonización, y sonriendo, el protagonista confirma. Sasha entonces, y pregunta si cada torre mágica tiene un tipo de magia preferido, y Oscar confirma, explicando que por eso las torres buscan los tipos de magia que mejor les convienen. Gilead levanta la mano y dice que le gustaría tener magia de tipo aceleración, porque las cosas lentas son aburridas. La niña pequeña entonces pregunta cómo descubren qué tipo de magia nacieron. Oscar dice que es más sencillo de lo que ella piensa, y le pide a la niña que lance la magia que dibujó frente a ella. Al usar su dedo índice, Sasha se da cuenta de que algo está ocurriendo. Sonriendo, la protagonista dice que este hechizo no es muy rápido ni letal, sino más bien equilibrado. Por lo tanto, es del tipo armónico, lo que hace feliz a la pelirroja, ya que comparte el mismo tipo de magia que su maestro. Los otros 2 chicos dicen que también les gustaría hacer la prueba. Rápidamente, el protagonista dice que la magia de Gilead es del tipo de aceleración, mientras que la de Lloyd es del tipo especial. El chico pregunta si es posible cambiar eso, y Oscar revela que los tipos especiales son raros, y solo el 0,2% de los magos los tienen. Aún así, el pequeño dice que preferiría estar equilibrado como él. El mago entonces se pregunta qué debería hacer ahora, ya que estaba planeando darle al niño las lecciones más personalizadas posibles debido a su tipo. Al escuchar eso, Lloyd empieza a cambiar de opinión, pero primero pregunta si es cierto. Confirmando, el protagonista dice que los magos de tipo especial tienen más dificultades para mejorar sin un profesor adecuado. Eso es todo lo que el pequeño necesitaba escuchar. Después de eso, hacen una promesa de meñique. Ahora, nuestro chico no puede dejar de pensar en cómo ese niño, apodado el hombre de la promesa, es un pequeño bastardo, mientras se siente mal porque a pesar de todo en ese entonces, Lloyd era solo un niño. De repente un ruido de una caja de altavoces despierta a Oscar. Una voz dice que este es un anuncio de la sala de transmisión, y el nombre del protagonista comienza a resonar por todo el lugar mientras la persona le pide que se presente en el laboratorio 4202. Dirigiéndose al ascensor, el chico piensa que todavía tiene que desbloquear 8 circuitos físicos, revelando luego que durante el proceso ganó demasiadas líneas de circuito y alcanzó el nivel 2. Al entrar en una habitación, el hombre pregunta cómo se siente el chico, ya que Frank dijo que sus recuerdos estaban regresando. Oscar se aproxima y dice que sí, mientras mira a Maxim Bisk, de 45 años, anciano de la Torre Blanca. Descubrimos que el hombre era un joven que se unió a la torre muchos años después de Sage, y es una persona muy honesta, que siempre lo seguía llamándolo Senior y más tarde maestro de la Torre Mágica, lo que consideraba entrañable. Perdido en sus pensamientos, el protagonista ni siquiera nota que está sonriendo, lo que lleva a Maxim a preguntar la razón de esa expresión, mientras dice que recibió un informe de que el jefe de la familia Gordon y el jefe de cumplimiento fueron asesinados. Oscar niega cualquier participación en los actos, pero dice que sabe la razón por la que ocurrió, que ambos intentaron matarlo. Entregando la carpeta amarilla, el protagonista dice que el elixir estaba envenenado y que dentro están la tarifa de la comisión y el libro que explica todo, porque después de descubrir los crímenes, se convirtió en alguien que necesitaba ser silenciado. Maxim dice que, en efecto, el dinero parece legítimo. Oscar luego dice que el libro de informes contiene el contenido de un asesinato por contrato. El hombre afirma que en ese caso dejará pasar el incidente y le agradece. El protagonista pregunta si puede pedir un favor, luego revela que le gustaría conocer al maestro de la Torre Mágica. El anciano dice que no será difícil, ya que los magos frecuentemente discuten sobre magia con ella. Sin embargo, solo podrá reunirse con ella en 6 meses. Preocupado e intrigado con el próximo festival, nuestro chico pregunta por qué. Maxim dice que la joven está fuera por negocios para manejar una comisión importante, ya que el gran mago está actualmente ausente. Oscar luego pregunta qué nivel tiene la maestra de la torre. Sin dudarlo, el hombre revela que ella es una maga de nivel 7. En sus pensamientos, nuestro chico siente que algo está mal, ya que Sasha debería haber alcanzado al menos el nivel 8 a estas alturas. Al regresar al informe, el anciano dice que la sección transversal del cadáver estaba limpia, y pregunta si el chico ha vuelto a usar magia ofensiva. León Oscar dice que entrena mientras piensa. El hombre luego dice que en ese caso es libre de irse. El protagonista sale de la habitación, pero parece que alguien más está a punto de entrar. Es el subdirector de la Torre Mágica, quien dice que vino a pedirle a Maxim que no sea demasiado duro con el chico que acaba de irse. El anciano dice que debe reprender al joven para evitar que se meta en problemas. Hamel dice que entiende, pero se preocupa por él, porque incluso si es magia básica, no podría haberse perfeccionado tan rápidamente, lo que significa que Oscar está estudiando en secreto. Sonriendo, el hombre dice que el chico es realmente astuto. Concluyendo el asunto, el subdirector dice que necesitan dirigirse a la reunión de los ancianos, donde la anciana Fidelina está esperando. Lejos de allí, en el 10º piso, el protagonista decide visitar el lugar donde solía enseñar a sus estudiantes, que ahora parece estar vacío.
De repente, un anciano se acerca y parece feliz de ver a Oscar. Él es Wilter, el administrador de las instalaciones de la Torre Mágica. Al notar que el chico no lo recuerda, el hombre dice que aparentemente los rumores eran ciertos. Preocupado, el protagonista pregunta hasta dónde se han difundido las noticias sobre su memoria y por qué el hombre lo llamó joven señor Oscar. Sonriendo, Wilter dice que trabajaba allí mientras el antiguo maestro de la Torre Mágica aún vivía, y que ese hombre era el gran señor Oscar. Sonriendo, nuestro chico dice que le gustó esa distinción y que él también la usará. El anciano entonces dice que le encantaría seguir siendo el compañero de conversación del chico, pero pronto se irá de la torre, ya que ha servido a 3 maestros durante su tiempo allí, y a diferencia de sus compañeros de trabajo, él es el único que permanece. La única razón por la que soportó tanto tiempo fue lo que dijo el antiguo maestro durante su ceremonia de toma de posesión, que todos los que viven allí son necesarios. Así que comenzó a trabajar creyendo que era un verdadero miembro de la Torre Blanca. Oscar luego dice que el antiguo maestro hablaba en serio. Wilter entonces dice que es precisamente por eso que está renunciando, dejando al protagonista bastante confundido. Explicando, el hombre dice que como puedes saber, la Torre Blanca no está bien y las finanzas no son lo que solían ser, y que el próximo mes completará 42 años trabajando allí. Oscar pregunta si es por el premio al servicio prolongado. Descubrimos que, además de una medalla, aquellos que trabajan en la torre durante 40 años reciben 200.000 senos. Sacudiendo la cabeza, Wilter dice que la Torre Blanca ya no tiene el lujo de pagar tal recompensa, porque para hacerlo muchas vidas tendrían que ponerse en riesgo, algo que no puede aceptar ya que ese lugar es su segundo hogar. En sus pensamientos, nuestro chico revela que no tenía idea de que la situación era tan mala y que pensaba que la Torre Azul estaba siendo extravagante solo por beneficio. Pero ahora, ¿quién es él para criticar el trabajo de otros que se convirtieron en los más grandes de la historia a través del trabajo duro, mientras que él mismo solo tiene títulos que no significan nada ya que no financian las recompensas merecidas por otros? De repente, el anciano capta la atención de Oscar. Al notar que Oscar aprieta los puños con fuerza, el anciano le pregunta por qué lo está haciendo. Al darse cuenta de que se ha lastimado las manos, el protagonista pregunta cuándo planea irse Wilter. El hombre responde, en 2 semanas. Después de vendar la herida del chico, le dice que vaya a ver a la enfermera para que le dé algún medicamento. Oscar luego dice que espera que el hombre continúe siendo su compañero de conversación porque no necesitará irse, ya que él se asegurará de su estadía una vez que encuentre una manera de ganar mucho dinero. Después de esa conversación, vemos al protagonista sentado en su escritorio preguntándose cómo cumplirá con lo que prometió, ya que sus opciones son investigación, conferencias y encargos. Pero el dinero de esos tarda en llegar, así que necesitando un negocio que traiga dinero rápido, considera entrar en el comercio de pociones. De repente, algo en el periódico llama su atención y lo deja visiblemente sorprendido. Lejos de allí, en la oficina del subdirector, una mujer con un gran sombrero dice que no puede ignorar a Aldo esta vez. Esta es Fidalina, anciana de la Torre Blanca a cargo de las finanzas, que no puede creer que Maxim esté de acuerdo con la situación. Gritando, la mujer afirma que robar es un hábito que solo empeora, pero el hombre dice que no debe preocuparse. Después de todo, no queda mucho por robar de la torre. Furiosa, Fidalina exige que él deje de contradecirla y simplemente encierra al culpable en aislamiento. Impaciente con la discusión, Hamel dice que el aislamiento es un castigo demasiado severo, ya que equivaldría a nada más que tortura para un niño. En cambio, sugiere que el chico devuelva personalmente el triple de la cantidad de fondos de investigación robados. Insatisfecha, la mujer dice que tienen pocos fondos y necesitan tomar una decisión rápida, como vender el equipo de la cámara de producción de pociones, ya que es una instalación que ya no se usa mucho. Sin embargo, el subdirector dice que no puede permitir eso, ya que esa cámara es donde los magos se reúnen para estudiar magia y compartir conocimiento, y no pueden simplemente vender el futuro para satisfacer el hambre de hoy. Pesimista, Fidalina pregunta si siquiera tienen un futuro ahora, ya que han esperado 20 años. Escuchar eso enfurece a Maxim. Impávida, la mujer le pide a Hamel que apoye su propuesta, argumentando que incluso si hubiera un genio capaz de salvar la torre, esa persona no vendría a ellos. Antes de que el anciano pueda responder, suena un golpe en la puerta, sorprendiendo a todos. El vicerrector invita al visitante a entrar. Es Oscar, quien se presenta educadamente y saluda a los 3. Acercándose, el chico dice que tiene una sugerencia, pero necesita permiso para iniciar un negocio. Furiosa, Fidalina dice que es ridículo pedir tal cosa después de malversar fondos de investigación hace solo unos días. Ignorándola, el protagonista dice que encontró algo en el periódico. La propiedad 27 está siendo clausurada debido a un brote de gripe. Hamel dice que ha oído hablar de ello y que la gente lo llama gripe cadencia. Pero desde que se perdió la fórmula de la vacuna hace 20 años, no hay mucho que se pueda hacer. Nuestro chico dice que la Torre Azul también falló en crear el antídoto, y por eso le gustaría comenzar a vender vacunas para la gripe para revivir el monopolio de la Torre Blanca sobre ese mercado. Riéndose, la mujer del sombrero dice que ni siquiera vale la pena escucharlo, ya que torres mágicas y compañías farmacéuticas han invertido toneladas de dinero y mano de obra sin éxito, pero un chico de 20 años afirma que puede hacerlo. Girándose, la protagonista dice que ella podría tener razón, pero está olvidando que él es un genio. Al escuchar eso, Fidalina se enoja aún más, hasta el punto de que las venas se hinchan cerca de su ojo. Gritando, pregunta cómo puede decir algo así después de robar 25.000 senos para comprar un elixir ilegal, lo que solo muestra su total ignorancia cuando se trata de dinero. Hamel interviene diciendo que Oscar está aquí para proponer una oportunidad de inversión oficial, así que tal grosería está fuera de lugar. Calmándose, la mujer se disculpa. En sus pensamientos, el protagonista finalmente entiende que Fidalina lo odia porque ella es la tesorera de la torre. Aún así, le pide al vicemaestro que considere su petición, pensando para sí mismo que ahora es una persona diferente.
El hombre pregunta por qué está tan seguro de que es esa gripe en particular. Sin dudarlo, el chico le dice que revise la página 2 del periódico, donde se afirma que el arzobispo Baldwin cambió repentinamente de planes durante una peregrinación y se quedará en Ciron por un mes. Nos enteramos de que el hombre pertenece a la Orden Altera dedicada a la Madre Tierra, y que los 7 arzobispos son considerados los más virtuosos. Pero la realidad es bastante diferente, ya que para convertirse en cardenal, el segundo en poder de la orden se requiere mucho dinero de campaña. Por lo tanto, se les permite quedarse hasta un mes en una ciudad, y para eso necesitan dinero de nobles y comerciantes. Y dado que Ciron se está haciendo cada vez más pequeño, es solo cuestión de sumar 2 más 2. Maxime dice que el chico tiene razón, pero pensó que la parada del arzobispo era solo para pedir oraciones y bendiciones. Nuestro chico dice que por eso es extraño. Después de todo, ¿por qué pedir oraciones y bendiciones para una tierra árida? Especialmente con la ruta de peregrinación de los miembros de la Orden Altera ya elegida. Porque sabe que el arzobispo se quedó en Nox durante un mes antes de venir a Ciron, y también se quedará en Mos por el mismo tiempo, todo para retrasar la visita a Vince tanto como sea posible, aunque es una ciudad presente en la ruta definida. Dado que se ocurre un incidente durante la peregrinación, es básicamente una sentencia de muerte para un arzobispo que quiere convertirse en cardenal. El hombre rubio entonces dice que en ese caso el arzobispo sabía sobre la gripe y está ganando tiempo hasta que la situación se resuelva. Fitalina afirma que el chico es realmente bueno en análisis, como se espera de un mago teórico. Hamel dice que entiende lo que Oscar está diciendo, sin embargo no puede patrocinarlo oficialmente, ya que eso obstaculizaría la financiación de otros hechizos, pero le gustaría invertir su dinero personal en el negocio del chico. Al escuchar esto, la mujer del sombrero queda sorprendida, pero el vicemaestro le dice que está bien. Luego le pregunta a Oscar si 30.000 pecadores son suficientes. En sus pensamientos, el protagonista revela que ni siquiera está cerca. Después de la reunión, vemos a Oscar en la cámara de producción de pociones, decidido a proceder con el plan B, que es hacer una muestra de la vacuna con el dinero que recibió para obtener más del arzobispo, ya que es mejor tomar dinero de alguien que está desesperado. Luego Oscar afirma que ahora es el momento de calentar las cosas. Un tiempo después, vemos al chico observando un líquido rojo dentro de un matraz. Transfiriendo la sustancia a otro lugar, dice que ha llegado el momento, y quitándose sus gafas de protección, muestra satisfacción con lo que ha creado, afirmando que, como dicen, un verdadero maestro siempre mantiene su clase. El muchacho de barba azul se acerca, llevando varias bolsas y gritando que su espalda se va a romper, pero que consiguió todas las hierbas medicinales necesarias, pidiendo algo de beber justo después. El protagonista dice que tiene una poción para recuperar la energía y se la da al joven, quien le agradece. Después de beberla, dice que la poción estaba deliciosa y cálida, y pregunta si el chico la acaba de hacer. Mirando las hierbas, Oscar dice que sí, y el chico entonces dice que eligió los mejores ingredientes. Sonriendo, nuestro chico dice que su amigo debería convertirse en comerciante por su buen ojo. El joven luego dice que ese es su plan para cuando la torre se rompa, pero termina recibiendo un golpe en la cabeza de Oscar, quien dice que no pudo evitarlo. Con una mano en la cabeza, el joven pregunta qué debe hacer ahora, ya que Fitalina le ordenó ayudar al protagonista. Nuestro chico entonces dice que pueden empezar moviendo los ingredientes, aunque en el fondo sabe que no necesita un asistente. Él piensa que la Torre Blanca está llena de chicos talentosos, pero problemáticos, quienes si se unieran contribuirían enormemente al fortalecimiento de la torre, y una de esas personas es Frank Serious. El chico de barba azul entonces pregunta si las cosas que él compró son venenosas. Descubrimos que está hablando de lirios del valle negros, camelias rojas, setas fantasma y mirra. Nuestro chico dice que el hecho de que los artículos sean venenosos no significa que no puedan usarse como medicina después de ciertos procedimientos, como por ejemplo hervir las hierbas durante unas 12 horas, siendo el único problema que los nutrientes también se van. Oscar luego pregunta si Frank conoce un plato llamado dumplings, usado para hacer dumplings al vapor. El joven dice que sí, y el protagonista entonces dice que con ese plato es posible eliminar el veneno de las hierbas y conservar los nutrientes. Sorprendido, el chico dice que en ese caso debería ser posible monopolizar el mercado de pociones. Nuestro chico está de acuerdo y después de algún tiempo vemos que los ingredientes están suavizados, lo que facilita la desintoxicación. Activando su magia de drenaje de aire, el protagonista comienza el proceso, creando una nube de vapor rosa mientras dice que ahora solo es cuestión de extraer las toxinas de ese humo. Concentrado, le pide a Frank que preste atención. Después de separar la toxina, el chico dice que el resto del vapor está limpio, así que solo necesita mezclar todo en la proporción correcta, dando como resultado la cura para la gripe cadena. Frank se queda con la boca abierta, pero Oscar dice que es hora de que lo intente. Pensando para sí mismo, el chico revela que no puede usar diferentes tipos de magia al mismo tiempo, pero no puede decirle eso al protagonista. Observando todo, el mago de cabello negro nota que el control de modales del chico parece inestable, pero no está mal, sin embargo, eso es todo. Incapaz de completar el proceso, Frank pregunta si el chico se está burlando de él, ya que es necesario estar en el nivel 4 o 5 para hacer eso, pero él todavía está en el nivel 3. El protagonista luego dice que el chico debe pensar en el proceso como configurar partes en su mente, donde en el lado izquierdo usará magia A y en el lado derecho magia B. Pidiéndole a Frank que lo intente de nuevo, nuestro chico dice que no tiene nada que perder. Finalmente, el proceso parece comenzar a funcionar, dejando al chico impresionado porque ahora no sabe cómo realizar un doble lanzamiento, que ni siquiera era tan difícil. Confundido, Frank pregunta por qué nadie le enseñó nunca esa técnica, y Oscar dice que es porque los de arriba son codiciosos. Revelar sus pensamientos de que es tradición no enseñar una técnica que requirió mucho esfuerzo a los recién llegados de forma gratuita. Sin embargo, en el campo de batalla, eso se convierte en un obstáculo, ya que sobrevivir depende de compartir técnicas. Lo que significa que ahora la Torre Blanca necesita enseñanza interactiva e intercambio de conocimientos.
Sonriendo, Oscar dice que el chico es muy talentoso, ya que no esperaba que lo consiguiera en el primer intento. Frank dice que es porque lo explicó muy bien, pero que todavía faltan muchos ingredientes y que necesita empezar a prepararlos. Escuchar esto hace que el protagonista se sienta orgulloso de su trabajo. Unas horas más tarde, vemos 514 botellas listas, y al chico de cabello azul en el suelo completamente exhausto. De repente, Maxim entra en la habitación advirtiendo que tienen un problema, porque la Torre Azul confirmó una visita a Seren hace una hora, con la intención de reunirse con el arzobispo Baldwin, lo que significa que llegan tarde. Pensando, el protagonista dice que aparentemente el arzobispo tenía un plan. Preocupado, el anciano dice que si la compañía farmacéutica obtiene el contrato, su medicina se volverá inútil, pero consolando a Frank, dice que hay momentos en la vida en los que simplemente tienes mala suerte. Oscar luego dice que aún no ha terminado, porque si recuerda correctamente, la gripe cadena está clasificada como un desastre de rango B, por lo tanto, hay algo que pueden intentar. Mientras tanto, en un hotel en la ciudad de Seren, vemos a alguien diciéndole al arzobispo que los invitados han llegado. Bebiendo té, Baldwin dice que pueden pasar. Moira Main, maga de nivel 5 de la Torre Azul, y Neil Bryan, director general de la compañía farmacéutica Newtech, aparecen. Señalando el sofá, el arzobispo les dice que se sienten, luego pregunta cómo va la producción de la medicina contra la gripe. Sonriendo, Main dice que todo va bien. El hombre luego pregunta por la fecha estimada de entrega, descubriendo que solo queda la fase de ensayo clínico. Neil luego dice que si obtienen buenos resultados, recibirán la aprobación de la Administración Imperial de Alimentos y Medicamentos. Sin embargo, el otro mago dice que, como debe saber el arzobispo, los ensayos no terminan en 1 o 2 días. Pero prometen terminar en 6 meses, lo que sorprende a Baldwin. Enojado, el hombre dice que necesita ir a Vince en 4 meses. De repente, alguien dice que otro mago está solicitando entrar. El arzobispo ordena que lo dejen pasar, mientras pregunta a Main por qué no dijo que venían más personas, pero el chico dice que nadie más los acompaña. Vemos botas entrando en la habitación y descubrimos que la persona es Oscar, quien, después de saludar, afirma que está allí para hacer una oferta. Sorprendido, el arzobispo pregunta qué trae a un mago de la Torre Blanca allí. Nuestro chico entonces dice que le gustaría hablar sobre la venta de la cura para la gripe cadena. Al escuchar que los otros dos están allí por la misma razón, el chico pregunta si llegó demasiado tarde. Baldwin dice que no, ya que el grupo de la Torre Azul aún no está listo. Oscar luego dice que en ese caso la Torre Blanca es. Molesto, Main dice que el chico está mintiendo, porque su torre no tiene ni dinero ni tecnología. El arzobispo pregunta por el apellido del protagonista, que él da de inmediato, y luego pregunta si está diciendo la verdad. Colocando una pequeña caja sobre la mesa, el chico dice que no se atrevería a mentirle a un arzobispo de la Orden del Tera. Por eso trajo una muestra. Sonriendo, el hombre pregunta cuántas dosis y para cuándo podría la Torre Blanca producir más. Luego regaña al mago de la Torre Azul, quien había empezado a gritarle. Nervioso, Main dice que en ese caso está bien, y le preguntó al protagonista si obtuvo la aprobación de la FDA del Imperio. Nuestro chico dice que no. Sonriendo, el joven dice que como esperaba, la situación de la Torre Blanca no es diferente de la de su propia torre, y que las vacunas se producirán tan pronto como se otorgue la autorización. Al final, pide al arzobispo que considere cuidadosamente con qué torre cerrará el trato. Sin ningún miedo, Oscar dice que es interesante escuchar al joven hablar como si la Torre Azul tuviera un gran legado, especialmente frente a un mago de la Torre Blanca. Al escuchar esto, Moira termina irritándose y ordena al chico que retire lo que dijo. Ignorándolo, el protagonista pregunta cuál torre se estableció primero, según la historia, y que la diferencia de 5 años es una brecha que los maestros de la Torre Azul no podrán llenar ni en 10.000 años, ya que fue la Torre Blanca la que tuvo el monopolio del mercado de pociones hace solo 20 años. El chico de la otra torre luego dice que a nadie le importa el pasado. Nuestro chico luego pregunta si eso es realmente el caso, o si esa es solo su manera de pensar, mientras Main y Neil se preguntan qué tipo de orden es ese. Terminando la conversación, el protagonista dice que en ese caso tendrá que hacer que el mago recuerde. De repente, alguien entra en la sala, diciendo que hay una llamada urgente del señor de la ciudad de Vince. Baldwin contesta y el hombre al otro lado le agradece por su inconmensurable amabilidad, por enviar la cura para la gripe cadena a su tierra. Porque el anciano de la Torre Blanca le informó que el arzobispo lo había preparado con ellos en secreto, y que aquellos que se vacunaban se curaban en solo unas pocas horas, así que quería agradecerle. Fingiendo que realmente hizo algo, el hombre pregunta si hubo efectos secundarios, pero el señor dice que no, y que le gustaría saber cuándo estará disponible el segundo lote, ya que el anciano de la Torre Blanca dijo que dependía del arzobispo. Sonriendo, Baldwin dice que enviará el segundo lote tan pronto como esté listo, lo que no debería tomar mucho tiempo. Una vez terminada la llamada, el hombre pregunta si eso fue cosa de Oscar, y lo confirma. Furioso, Main dice que esto va en contra de las leyes de la FDA y que el chico debe ser castigado. El protagonista pregunta si siquiera sabe algo sobre la ley en tiempos de guerra, pero el joven le ordena que no cambie de tema. En sus pensamientos, el protagonista concluye que los últimos 20 años deben haber sido muy pacíficos, ya que nadie los recuerda. Con mucha paciencia, explica que el arma más letal durante la guerra contra los demonios fue una pandemia, porque incluso con magos produciendo medicina rápidamente, tomó demasiado tiempo para que la FDA las aprobara. Por eso el rey aprobó una ley que establece que los tratamientos para los heridos durante la guerra se consideran tratamientos especiales, sin verse afectados por las leyes imperiales, a lo que Main responde que no están en guerra en este momento. El protagonista luego dice que hay 3 casos en los que una situación se considera guerra, uno cuando es entre naciones, otro en el caso de una revolución, y el último cuando ocurre un desastre de clase B o superior.
Como la gripe cadena cae en la última categoría, no hay necesidad de seguir las leyes de la FDA. Neil interrumpe y le dice al arzobispo que si la Torre Blanca puede hacerlo, entonces la Torre Azul también puede, así que enviarán su tratamiento a Vince. Sin embargo, Baldwin afirma que la carrera terminó en el momento en que el tratamiento de la Torre Blanca llegó a la ciudad, y como el señor local cree que estuvo involucrado, no puede simplemente decir que no era cierto. Insistiendo, Moore dice que en ese caso bajará el precio de las vacunas. Furioso, el arzobispo pregunta cómo se atreve a intentar comprar su imagen con dinero, y que no quiere oír otra palabra, así que los dos se van de su oficina. Maine se levanta con los puños apretados y pasando por Oscar dice que hará que el chico pague por esto, mientras el protagonista se pregunta si tiene un libro de frases de villano. Sonriendo, nuestro chico simplemente dice que ya ha registrado la patente para el tratamiento y la vacuna en el palacio, así que si quiere vender la versión de la Torre Azul tendrá que pagar regalías a la Torre Blanca o tirarlo todo. Haciendo que el mago se enfurezca aún más, sale de la habitación, rojo de ira. Siendo educado, Neil se despide adecuadamente del arzobispo y saluda al protagonista mientras pasa junto a él, pero es en ese momento que Oscar nota que el hombre tiene un aroma único, muy refrescante, que recuerda a la menta, lo que significa que el responsable de la muerte de Crucian acaba de salir de la habitación. Incluso en silencio podemos ver que el descubrimiento conmocionó al protagonista. Sin embargo, Baldwin suelta una risa y le dice que se siente, para que puedan continuar con las negociaciones. Yendo directamente al grano, el hombre le pregunta al chico cuál será el precio, ya que la Torre Azul pedía 2 millones de sinos. Sonriendo, nuestro chico dice que si ellos querían 2, la Torre Blanca solo querrá 5 millones. El arzobispo suelta una risa para ocultar que le pareció caro, mientras pregunta si el chico habla en serio. Unas horas después, en la Torre Blanca, Fidalina queda impactada al ver un cheque lleno de ceros justo frente a ella, lo cual es descubrir que Oscar aseguró 10 millones de senos. Al tener al chico, la mujer dice que sabía que podía hacerlo, al igual que Maxim, quien dice que creyó en él desde el principio. Sorprendido, Hamel pregunta cómo sucedió eso, porque el arzobispo no daría tanto dinero. Nuestro chico luego dice que hubo cargos adicionales. En este caso, las tarifas de publicidad. Descubrimos que el chico fue encargado de hacer un anuncio oficial desde la Torre Blanca, diciendo que el arzobispo recibió una revelación sobre el brote de gripe, lo que aceleró la preparación de los antídotos. Al hombre le gustó la idea y decidió pagar 1 millón de senos por un contrato a cambio de la entrega de la vacuna para la próxima semana. Sosteniendo el cheque, el anciano dice que es asombroso y que el muchacho devolvió 400 veces lo que había malversado. Así, las acciones disciplinarias llegan a su fin y una emocionada Fitilina está de acuerdo. Oscar dice que ahora necesita reunir magos de nivel 4 o superiores lo más rápido posible. Hamel dice que se encargará de eso. Luego le pide a la mujer del sombrero que ponga un anuncio en la Torre Mágica para informar que el laboratorio de pociones está buscando magos de nivel 4 o superior y que los participantes serán pagados. Unas pocas horas más tarde, vemos a los magos reunidos y aprendemos que además del pago se ofreció una comida basada en carne. Frank y Oscar finalmente llegan al lugar. Sin dudarlo, nuestro chico llama la atención de todos. Sin embargo, nadie parece escuchar. Impaciente, decide silbar usando su magia de conexión de sonido, haciendo que todos se tapen los oídos por el ruido mientras preguntan qué es ese sonido. Nuestro chico entonces dice que todos fueron llamados allí para producir vacunas para la gripe cadena. Como es considerado un genio, los demás magos se preguntan por qué el chico está pidiendo ayuda. Oscar escucha y abre mucho los ojos. Le pregunta a Frank por qué a esas personas no les agrada y el chico le dice que piense en sus acciones recientes. Como por ejemplo desperdiciar los recursos de la torre sin realizar investigaciones y usar el dinero para emborracharse. De repente se acerca un mago y pregunta cómo harán la medicina si los métodos de la Torre Blanca se perdieron. Oscar dice que recuperó todo, dejando a todos sorprendidos, incluida la joven rubia que pregunta si se verificaron los efectos del antídoto. Confirmando, el protagonista revela que también se firmó un contrato. La joven luego dice que la torre debe haber recibido una fortuna, luego cuestiona por qué el chico confía en ellos lo suficiente como para compartir información tan valiosa. Siendo honesto, el protagonista dice que no sabe por qué todavía están en la Torre Blanca. Molesta, la maga rubia pregunta si esa es la forma en que alguien que necesita ayuda debería actuar, diciendo que acaba de perder su tiempo al venir aquí y que no sabe qué quiso decir el gran genio al decir eso, pero que nadie merece escucharlo. Sin embargo, nuestro chico dice que sabe exactamente lo que cada uno de ellos renunció por la Torre Blanca, haciendo que la joven dejara de caminar y se diera vuelta. Luego el chico dice que ella es Lena White, maga de nivel 5, quien rechazó todas las ofertas para unirse a otras corporaciones. Luego habla sobre Harut Dryan, quien también rechazó un puesto de mago real, y Deckard Green, quien rehusó un rol de instructor. Sobre Zephia Rose, Oscar dice que la joven rechazó una oferta para ir a la Torre de Oro a pesar de ser muy talentosa en alquimia creativa. Luego afirma que si le hubiera llegado una oferta similar, no sabe si la habría rechazado, pero ninguno de ellos abandonó la Torre Blanca. Sorprendida, Lena pregunta si los ancianos sabían sobre las reuniones de reclutamiento. El protagonista dice que sí, pero no tuvo más remedio que fingir que no lo hacía para no abrumarlos, ya que la Torre Blanca está pasando por el invierno más frío de su historia. Y en esta situación, todos podrían haberse ido a un lugar más cálido, pero eligieron quedarse en el frío, así que si él como mago no puede confiar en ellos, no puede confiar en nadie. Pero si ninguno de ellos quiere participar, entonces él y el otro mago de bajo nivel a su lado tendrán mucho trabajo que hacer. Frank pregunta si el chico está hablando de él, mientras Oscar le dice que se acerque para empezar a trabajar. Haciendo un espectáculo dramático, el protagonista se pone sus gafas protectoras. De repente, Lena da un paso adelante, al igual que los demás, que preguntan por dónde deben empezar. El chico de barba azul dice que nunca imaginó que Oscar convencería a alguien solo con sus palabras.
Nuestro chico sonríe y, volviéndose serio de nuevo, informa a todos que la carne no será de cerdo, sino de res. Al escuchar eso, todos gritan y celebran. Después de eso nos enteramos de que las vacunas y los antídotos fueron creados con éxito. Pasa una semana desde ese día y vemos a Oscar caminando por el invernadero, tropezando con una hoja de aspecto extraño, concluyendo que solo puede ser obra de Wilter, debe haber vuelto. Sentado en una silla, el protagonista decide leer el periódico. Descubre que el territorio de Vince ha anunciado el fin de la pandemia. Además, vemos que Oscar ha sido nominado para el Premio de la Paz. Sonriendo, dice que todo va según lo planeado. De repente, Frank aparece, gritando su nombre para anunciar que los pedidos de vacunas siguen llegando de todas partes, incluso de la familia imperial. El protagonista dice que si se preocupan por sus vidas, por supuesto querrían las vacunas. Deteniendo la celebración, el chico de cabello azul pregunta quién comprará las vacunas después de que todo termine. Oscar entonces dice que no necesita preocuparse por el dinero, porque preparó una poción que siempre tendrá demanda. Viendo la avaricia del chico, nuestro protagonista dijo que las pociones que se venden son de rango bajo y medio porque aún no es momento de crear la poción de estrella, que se dice que puede resucitar a los muertos. En sus pensamientos, el protagonista afirma que no lo hará todavía porque primero necesita fortalecer la Torre Blanca. Luego pide a Frank que reúna materiales para las otras tareas, como hojas de lentus y tallos de Shion. Sorprendido, el chico dice que esos ingredientes serán difíciles de encontrar, porque ha pasado tiempo desde que los campos de hierbas que cultivaban esas plantas fueron sumergidos. Más tarde, vemos que Oscar decidió ir a verlo con sus propios ojos y elige llevar a Frank con él. Frustrado, el chico pregunta si era realmente necesario caminar todo el camino hasta un lugar al que el carruaje no podía llegar. El protagonista entonces le dice al joven mago que se relaje, solo les quedan 10 millas, solo para descubrir que esta unidad de distancia no se ha usado en siglos, dejando a Frank confundido. Con la boca abierta, nuestro chico se pregunta si también se deshicieron de las libras, lo cual, aunque más complicado, hacía los cálculos más divertidos. De repente, el chico de cabello azul dice que ve la entrada, los dos se acercan a una cabaña. A través de la grieta de una puerta, un hombre con una mirada oscura pregunta si el chico ha caminado todo el camino hasta allí. Frank dice que sí, porque el carruaje solo llega hasta la entrada. De repente, otros carruajes comienzan a llegar, mostrando que esto no es cierto, y en uno de ellos, un hombre con traje blanco y gafas pregunta si el hombre en la casa está interesado en vender su tierra. El hombre canoso y con barba abre la puerta diciendo que no vendería su tierra ni siquiera si le ofrecieran el castillo de Misrillo. Yevor Paul entonces dice que hacerse el difícil solo es lindo al principio. Si él muere, nadie mantendrá la tierra. Molesto, Iván dice que está bien con eso, siempre que no se lo venda a nadie. Siendo persistente, el hombre de traje blanco dice que sería mejor vender pronto antes de que el valor del terreno baje cuando lleguen las fábricas. Sin inmutarse, Iván dice que mientras él esté presente, no se construirá ninguna fábrica. Sin más que hacer, el Paul dice que en ese caso se irá. Y antes de subir a su coche, dice que pisó algunas hierbas al entrar, así que ahí está el dinero para cubrir el daño. Después de lanzar un fajo de dinero, el hombre se va manejando, saludando con la mano. En el coche pregunta a sus hombres qué querían allí los magos de la Torre Blanca, vistos junto a Iván. Al enterarse de que la torre hizo una fortuna vendiendo vacunas, Paul se interesa mucho, aún más después de escuchar la cantidad total. De repente, golpea al conductor con el periódico. Luego pregunta por qué se está enterando de esto ahora. En sus pensamientos, el empresario declara que no puede permitir que Iván obtenga apoyo de la Torre Blanca. Si eso sucede, nunca venderá la tierra. Girándose hacia la parte trasera del coche, pregunta a otro hombre de traje si puede contratar a los mismos mercenarios que la vez anterior. Cuando su secuaz se opone, lo golpea con el periódico, diciendo que todo lo que necesitan hacer es matar a Iván y reportarlo como desaparecido. El hombre entonces pregunta qué pasará si los magos de la Torre Blanca deciden quedarse en la granja de hierbas. Paul dice que también se pueden eliminar. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar, ya que ahora solo hay 3 torres mágicas porque la Torre Blanca se fue a la quiebra? Más tarde vemos a Frank acostado en el césped, diciendo que Iván es una buena persona ya que los dejó quedarse e incluso los alimentó. Mirando las estrellas, Oscar está de acuerdo. Retrocedemos a momentos antes, cuando el anciano les dijo que deberían dormir allí, ya que salir a esa hora podría ser peligroso. Curioso, el protagonista pregunta cómo ha logrado aguantar tanto tiempo. El hombre luego dice que Paul es realmente el que está en desventaja, porque él es el que está reconocido como un activo cultural en el cultivo de hierbas, y por esa razón recibe protección de la familia imperial. Nuestro chico luego dice que si hubiera vendido la tierra, habría hecho una fortuna. Iván responde que el chico está preguntando algo obvio. Él no vende su tierra porque la ama, ha sido su hogar desde que nació y lo será hasta su último suspiro. De vuelta al presente, Frank dice que fue algo lindo, como Iván se avergonzó y corrió de nuevo adentro. Cambiando de tema, el joven dice que las estrellas allá afuera son tan brillantes que se siente envidioso. Él siempre se pregunta cómo es vivir una vida tan brillante, algo que un genio como Oscar debe entender. Nuestro chico responde que su amigo también es muy talentoso. Frank le agradece, pero dice que esas son solo palabras vacías. El protagonista no está de acuerdo, no es del tipo que da cumplidos vacíos en primer lugar, y al mirarlo revela que no entiende por qué Krushin dijo que el chico era problemático. Mirando hacia el cielo, dice que solía poder ver las estrellas en el centro de Surán, lo que ya no es posible debido a la iluminación pública. Intrigado, Frank dice que eso fue hace mucho tiempo y luego pregunta si realmente es posible revivir la industria de hierbas de la ciudad. Sonriendo, Oscar dice que cree que sí, pero que necesitarán discutir los detalles con Iván al día siguiente. De repente, algo capta la atención del protagonista y se da la vuelta rápidamente, sorprendiendo al chico de cabello azul.
Nuestro chico luego dice que tienen compañía y en sus pensamientos confirma que, dado que Frank no lo percibió, el grupo no debe tener buenas intenciones. Diciéndole al chico que se levante, dice que necesitan prepararse para dar la bienvenida a sus invitados. Otra figura se acerca y les dice a ambos que se callen y se mantengan alerta. Es Jack, un miembro de la banda Gunslinger, quien dice que sabe que un mago podría estar cerca. El chico de cabello verde pregunta si debería entrar a la casa, ya que, dado lo silencioso que está, Ivan debe estar ya dormido, lo que haría la misión aún más fácil. Al mirar a su alrededor, se da cuenta de que ningún presidente de magos se molesta, quería una pelea. De repente, algo lo hace girar. Vemos la mano de Oscar conjurando un hechizo llamado Bala de Viento, que golpea la cabeza del chico instantáneamente. Saliendo de debajo de las sábanas, nuestro chico dice que ese hechizo realmente es útil, y luego revela que fue Crucian quien lo escribió. Saliendo por la puerta, el protagonista dice que ahora solo quedan 3. De repente sus ojos se abren al darse cuenta de que en realidad solo quedan 2. Jack pregunta qué le hizo a Max. Haciendo un gesto de silencio, el protagonista dice que el chico está durmiendo y probablemente no se despertará pronto, por no decir que está en un sueño eterno. El viejo maldice a Oscar mientras que el pelirrojo exige la ubicación de Iván a cambio de perdonarle un contraataque. Sorprendido de que sus enemigos no caigan en la provocación, nuestro chico simplemente le dice al dúo que sientan las emociones que están reprimiendo. Aceptando el desafío, Jack ordena al anciano que termine con el chico. Él obedece instantáneamente, pero con un chasquido de sus dedos, el protagonista logra defenderse, haciendo que el anciano sonría, impresionado por su velocidad. Aún así, el oponente sigue atacando, afirmando que el chico no sabía que no tenía solo un arma. ¡Qué pena! Listo para defenderse de nuevo, Oscar dice que la pelea termina aquí, aunque sea un fastidio. Más de lo que esperaba, vemos al anciano intentando bloquear las balas disparadas por nuestro chico, mientras piensa que es increíble que el niño no esté alterado, incluso después de ser sorprendido, y peor aún, que todavía se atreva a disparar con destreza. Burlón, el protagonista dice que el arma del hombre no es única ni siquiera tan nueva. De repente, un golpe lo interrumpe y lo obliga a retirarse, mientras su oponente pregunta a quién cree que está burlando. De la nada, el anciano es disparado, mientras varias otras balas vuelan hacia el escudo de Oscar, que comienza a agrietarse, dejándolo preocupado. Vemos que Jack es el responsable, dice que realmente es una pena. Si el chico hubiera bajado la guardia un poco más, definitivamente habría sido alcanzado, revelando después que el anciano era solo un subordinado que puede ser fácilmente reemplazado. En sus pensamientos, el protagonista comenta que es exactamente por eso que los criminales son aterradores. Luego se pregunta qué tipo de arma es esa. Cargando más balas, el hombre pelirrojo dice que todo lo que Oscar necesita saber es que la pistola era muy cara. Oscar luego pregunta si los hechizos de aceleración, mejora y penetración están imbuidos en el revólver. Con una mirada oscura, Jack pregunta cómo lo supo. Nuestro chico entonces dice que lo dedujo después de fallar al bloquear las balas. Sonriendo, el hombre dice que es arrogante, pero aún así talentoso. Luego pregunta si a Oscar no le gustaría trabajar con él, ya que el sueldo es bueno. Nuestro chico rechaza, diciendo que la parte trasera de su cabeza comenzaría a picar. De acuerdo, Jack dice que en ese caso no hay razón para seguir hablando. Agachado detrás de las cercas, el protagonista se pregunta en qué estado está este tipo y el anterior maestro de la torre porque necesita encontrar una manera de escapar, incluso con su maná a la mitad. La única oportunidad que tiene es el retraso de recarga del arma de Jack, que tarda 1.4 segundos. Viendo a un hombre cazándolo, dice que todo lo que necesita hacer es hacer que Jack desperdicie su última bala antes de la siguiente recarga. Luego decide usar su magia de aceleración y se lanza hacia adelante. Jack nota rápidamente al niño acercándose y se prepara para disparar de nuevo, declarando que ningún humano puede derrotar la Trinidad grabada en su arma. Mientras dispara, observando el proyectil dirigirse hacia el escudo de Oscar, el hombre pelirrojo sonríe, pensando que todo terminó, pero no se da cuenta de que el protagonista también se está preparando para un ataque con sus balas de viento, porque Jack está demasiado distraído recargando, todavía preguntándose cómo el chico esquivó su disparo. De repente nota que el escudo ha desaparecido, pero es demasiado tarde. Oscar ya está lo suficientemente cerca como para dispararle justo entre los ojos. Todo lo que Jack puede preguntar es ¿cómo es posible? El protagonista luego dice que no lo entendería, incluso si escuchara la explicación, y así, después de derrotar a su oponente, decide inspeccionar el revólver, que había sido extremadamente irritante debido a sus 3 encantamientos. El protagonista admite en sus pensamientos que el arma es increíble. Las balas solo no perforaron su escudo porque lo reforzó, reduciendo la fricción y aumentando el refuerzo interno. Pero si eso no hubiera funcionado, definitivamente estaría en el suelo. Entonces debería investigar más sobre armas modernas. La segunda prioridad, por supuesto, es salvar a Frank y a Ivan, porque está seguro de que había 4 enemigos, y dado que ha manejado a 3, aún queda 1. Así que todo lo que puede hacer es rezar para que su amigo aguante un poco más. Vemos al chico de cabello azul rogándole a Ivan que salga de allí, ya que no podrá luchar adecuadamente si tiene que preocuparse por él. Iván está de acuerdo y retrocediendo le pide al chico que tenga cuidado. Frente a Frank, otro hombre dice que él cuenta pequeñas mentiras piadosas. El chico luego pregunta por qué su oponente no fue tras Iván. Sonriendo, el hombre de ojos amarillos pregunta a qué tipo de persona se quedaría atrás solo para sobrevivir solo. Luego afirma que el anciano es de hecho su objetivo, pero siempre ha tenido curiosidad por saber qué tiene de especial un mago. Así que quiere eliminar a Frank primero. Ataca, pero el chico de cabello azul logra esquivar. Acercándose de nuevo, el enemigo dice que eso fue demasiado fácil y le pide al chico que haga algo más audaz y le muestre por qué todos temen a los magos de las 4 grandes torres.
Cuando logra apuñalar, el hombre se da cuenta de que algo está mal, porque no se siente como si estuviera golpeando a un humano. Vemos que Frank logró atrapar el arma de su oponente con una mano y contraatacar con la otra. El hombre colapsa en el suelo, jugo de fresa saliendo de su boca. Disculpándose, el chico de cabello azul dice que tiene una condición un poco única, mostrando clara sorpresa por lo que acaba de hacer y casi pisando al hombre cuando avanza. Oscar, que observó todo desde su escondite, se da cuenta de que Frank es un tipo especial de mago, porque tiene la magia de transformar parte de su cuerpo en viento, lo que lo hace inmune a los ataques físicos. Sorprendido, piensa para sí mismo que solo ha visto esa rara magia en libros antiguos, en registros que hablaban del séptimo maestro de la Torre Mágica, que era un mago especial y poseía el mismo tipo de poder. Frank se sorprende cuando ve al protagonista acercarse. Oscar dice que hizo un buen trabajo, luego pregunta dónde dejó a Iván. Pánico al recordar al hombre, Frank comienza a gritar su nombre. Todavía en pensamiento, Oscar reflexiona que si entrena a Frank, el chico desarrollará una habilidad poderosa que podría rivalizar con docenas de grandes magos. Al amanecer, volvemos a la cabaña del anciano, donde Iván, abrazando al chico de pelo azul, dice que si no fuera por él, nunca habría vuelto a ver el amanecer. De acuerdo, el protagonista dice que si no fuera por Frank, las cosas se habrían complicado mucho, haciendo que el chico sea tan tímido que se sonroja. Frank pregunta si todo ha terminado ahora, pero Iván dice que no, ya que Paul no se rendirá después de un solo intento, especialmente siendo esa la mejor tierra en Saren, y porque la fertilidad de otras tierras ha disminuido drásticamente debido a las fábricas. Si la industria comienza a crecer cerca de sus campos, puede llegar el día en que resistir simplemente no valga la pena, porque si el suelo se vuelve infértil, ya no podrá cultivar hierbas. Oscar entonces dice que tiene una pregunta que hacer, quiere saber si un hombre es tan leal a la Torre Blanca debido a una promesa que le hizo al cuarto maestro, Reynold. Sorprendido, Iván escucha mientras el protagonista dice que hace mucho tiempo los herbolarios eran vistos de manera muy diferente. Considerados como brujas, llevaban vidas nómadas para evitar ser capturados, hasta que un día el cuarto maestro de la Torre Blanca apareció y les dio la bienvenida, invitándolos a venir a Saren, que sería su hogar eterno y el lugar donde nadie los menospreciaría. Fingiendo modestia, Oscar dice que leyó la historia en un libro. Sonriendo, Iván dice que después de eso, los herboristas de todo el continente comenzaron a reunirse en Saren y que la Torre Blanca les dio un hogar y orgullo en su gente. Por eso nunca podría abandonarlos. Haciendo una reverencia ante el hombre, el protagonista le agradece por sus años de servicio, diciendo que la Torre Blanca lo apoyará desde ese momento. Iván luego dice que si algo le pasa, la familia imperial actuará, pero no está seguro de si llegarían a tiempo. Oscar le dice que no se preocupe, ya que la familia se moverá tan rápido como la luz, porque ese es precisamente el día en que los va a conocer para firmar el acuerdo de vacunas. Mientras tanto, en la oficina de Paul, escuchamos a alguien gritar desde dentro de una habitación, mientras un grupo de individuos con uniformes oscuros le dice a alguien que no se mueva. Vemos que, frente a Paul, está el superintendente Senior Walker del Ministerio Imperial de Asuntos Internos. El hombre del traje blanco está en el suelo, aterrorizado. Luego Walker le informa que está arrestado por intento de asesinato, chantaje y una larga lista de otros delitos. Paul empieza a gritar, afirmando que es inocente y que todo esto es un error, pero Walker dice que ellos son los que juzgarán. Dulce y frío, Paul se da cuenta de que no es algo que pueda manejar solo. Necesita contactar a alguien en particular. Tratando de ganar tiempo, pide permiso para fumar un cigarro. Denegado, Walker ordena a los guardias que lo esposen y lo saquen a rastras. Desesperado, Paul grita que esto es un error, y le pregunta a Walker si sabe quién está detrás de él. El superintendente responde que no lo sabe, pero si es así, esa persona debería ser más fuerte que el propio emperador. Paul deja de resistir y acepta ser llevado, mientras el superintendente fuma su cigarro. Después de todo, los criminales tienen buen gusto. Otro guardia se acerca y pregunta quién fue responsable de realizar un arresto así en solo un día. Walker dice que la orden vino de arriba, porque el emperador ama la Torre Blanca, pero esto, añade, es un asunto de adultos. Mirando por la ventana, el jefe del ejército cuestiona por qué su superior todavía tiene tanto afecto por la torre, dado que el lugar carece de la capacidad o el derecho para recibir ese tipo de trato especial. Sin quitar la vista de la ventana, pregunta cuántos años tiene Dolan. Acercándose, el joven responde que tiene 23 años, lo que significa que hace 20 años tenía 3, mientras que Walker tenía 12, lo suficientemente mayor para presenciar el momento en que la humanidad ganó verdadera libertad tras la victoria en la guerra contra los demonios, todo gracias a la existencia de la Torre Blanca. Por esta razón, sus superiores aún mantienen vivas sus expectativas con respecto al lugar. Dándose la vuelta, el hombre informa al chico que necesitan detenerse en un lugar más, ya que la misión aún no ha terminado, y ahora deben ir hacia el oeste para emitir una orden a las fábricas cercanas al río Bluff para evitar que arrojen contaminantes ilegalmente. Walker revela en sus pensamientos que solo agregó esta parada porque, aunque no conoce la Torre Blanca, esta es su forma de agradecer a los magos del lugar por lidiar con la pandilla del pistolero Jack. Regresamos a ver la torre, donde Oscar y Frank están celebrando la victoria. El protagonista dice que se va a reunir con el vicemaestro de la torre y pregunta si su amigo quiere acompañarlo, dejándolo en un leve estado de shock. Escapando, Frank dice que tiene una cita y se despide. Hamel se acerca y pregunta si vio al chico de cabello azul allí hace solo unos segundos, y nuestro chico confirma. Explica lo que sucedió y, sonriendo, el anciano dice que de todos modos, Oscar resolvió algo grande esta vez.
Entonces, él querría escuchar más sobre la misión en sus aposentos, y el chico dice que iba de camino allí. Ambos se dirigen a la torre. Rápidamente, el protagonista se da cuenta de que algo está mal. Hamel entonces pregunta si escuchó algo sobre Frank. Nuestro chico lo niega y pregunta qué pasó, y el anciano dice que recibió un mensaje de la familia Sirius para informar que aceptan al chico. Confundido, Oscar pregunta si el joven aceptó dejar la Torre Blanca. Hamel dice que no está seguro, ya que el mensaje decía que las negociaciones ahora se llevarían a cabo con Frank, así que no sabe los detalles. Luego vemos al joven de cabello azul en su habitación cuando alguien toca la puerta. Al escuchar que pueden entrar, Oscar aparece y pregunta quién es Grant, el hijo menor de la empresa más grande del imperio comercial Frank Sirius, y qué planea hacer el joven. Pidiendo disculpas, Frank dice que necesita volver a su puesto en la empresa, luego casarse con alguien que no conoce, pero que ayudará a su familia. El protagonista pregunta si el chico está de acuerdo con eso, y él dice que sí. Después de todo, la chica es bonita, amable y de una familia noble. Nuestro chico entonces dice que no está hablando del matrimonio, sino más bien de que él está renunciando a la magia. Empacando su maleta, Frank dice que no puede hacer nada. Después de todo, incluso si pensaba que era muy especial, fue a la torre más débil con ambiciones muy altas, pero ni siquiera puede mantenerse, así que entiende la perspectiva de su familia al quererlo de vuelta en la empresa. Oscar llama la atención del chico y le pregunta si es porque dijo que la Torre Blanca era débil. Sin embargo, nuestro chico simplemente dice que es talentoso. El joven le agradece, pero el protagonista insiste en que habla en serio y le pregunta si le gustaría intentar algo para hacer la cabeza de la serpiente. De repente, el hermano de Frank aparece en la puerta, dejándolo impactado. El hombre dice que tiene 5 minutos y que estará esperando abajo, así que puede terminar de despedirse. De repente nuestro chico pregunta ¿cuánto quiere dejar que el chico de pelo azul se quede? Dándose la vuelta, el hombre pregunta quién se cree que es para preguntar eso, y Oscar se presenta como el responsable de crear la medicina. El hermano de Frank también se presenta como Grant Sirius, el hijo mayor, de la familia. Sin dudarlo, nuestro chico dice que tiene un trato que proponer, pero el hombre dice que es demasiado imprudente porque un niño no puede hacer un trato con la familia Sirius. De pie, Oscar dice que convertirá a Frank en uno de los mejores magos de la Torre Blanca en 2 años, lo cual será muy bueno para la familia. Sin mostrar mucha reacción, Grant pregunta cuál será la pena en caso de fracaso. El protagonista luego dice que entregará los próximos 50 años de la vacuna y el medicamento para la gripe a su familia, asegurando también que el vicedirector de la torre será su notario. El hombre de cabello blanco luego pregunta por qué está haciendo todo esto por Frank, y si es solo por amistad. Nuestro chico entonces dice que obviamente es porque el joven es digno, por lo que necesita al chico para restaurar la reputación de la Torre Blanca a lo que era en su apogeo en no más de 5 años. Grant dice que aunque el chico es joven, no parece tan ingenuo como un hombre de negocios, pero que añadirá una condición, a pesar de que encuentra buena la oferta, ya que valora la confianza más que el dinero y no hace negocios antes de que alguien demuestre su valía. Así que le gustaría proponer un duelo entre el chico y un caballero de nivel 5, que es su guardia, donde no puede usar la habilidad de inteligencia con la espada. Oscar se da cuenta de que Grant no está dispuesto a renunciar a Frank. Saliendo de la habitación, el hombre dice que lo verá mañana al mediodía. Entrando en pánico, el joven de cabello azul pregunta qué deberían hacer ahora y si todavía hay tiempo para cancelar. Después de todo, su hermano solo está haciendo esto porque quiere ver a Oscar ser vencido por la ira. Para su sorpresa, el protagonista dice que cree que es posible ganar el duelo. Luego pregunta al joven si cree que un mago de nivel 4 podría ganar. Después de todo, es posible que un mago que ya está establecido pase del nivel 3 al nivel 4 en 24 horas, ya que Grant no dijo que tuviera que ganar un préstamo, solo probar sus habilidades. Por lo tanto, convertirá a Frank en un mago de nivel 4 para asegurar su estadía en la torre. Nos llevan a la sala de entrenamiento en el piso 40, donde el joven de cabello azul se siente inseguro sobre el plan. Confiado, Oscar simplemente le pide al joven que mantenga su postura natural del cuerpo y, con los ojos cerrados, circule el mana por todo su cuerpo. De repente, la mano de Frank comienza a brillar. Acercándose, el protagonista señala puntos estratégicos, mostrando dónde ocurren las pérdidas de maná cuando el joven realiza el proceso de circulación. Dudando, Frank pregunta si realmente es posible subir de nivel solo arreglando este problema. Oscar dice que sí y que es algo que solo al 0.1% de los archimagos les importa, así que su amigo debería practicar cada mañana. Luego, Oscar abruma a Frank con tantas explicaciones. Aún así, el joven dice que entendió. El protagonista entonces le pide que muestre la magia que usó durante la pelea en el campo de hierbas. Pidiendo disculpas, el mago dice que no puede, y no por falta de confianza, sino porque siente miedo. Al escuchar esto, nuestro chico queda intrigado. Frank revela que una vez casi muere usando ese tipo de magia, porque a medida que crecía, su familia lo presionaba cada vez más y comenzó a buscar algo que nadie más pudiera hacer. Así fue como descubrió que podía transformar todo su cuerpo en viento, lo cual lo haría muy poderoso. Sin embargo, después de tener un pensamiento imprudente y creer que estaba listo, terminó perdiendo el control y fracasó por completo, lo que hizo que su maná se volviera completamente incontrolable. Tuvo la suerte de que el maestro de la torre pasara por ahí y lo impidiera dejar de existir. Sin embargo, la sensación de que su alma se rompía en cientos de pedazos todavía lo persigue hasta hoy, y solo lo usó durante la pelea porque en situaciones peligrosas la habilidad se activa automáticamente, lo que le hace sentir patético. Entonces, Oscar dice que no tiene nada de patético, ya que muchos magos enfrentan problemas similares.
Pero la solución más sencilla es que él aprenda a controlar su mana de una manera que no exija tanto de su nivel. Frank pregunta qué sigue dibujando el chico en el suelo, y si está pensando en hacer un pacto con un demonio. Negándolo, Oscar dice que en realidad está invocando un espíritu del viento para trasplantarlo al cuerpo del joven. Después de algún tiempo, vemos que Frank está de acuerdo, y ahora está gritando para llamar al espíritu del viento. Sin embargo, no pasa nada. El protagonista dice que la afinidad del joven con los espíritus es realmente muy pobre. El mago entonces dice que sintió una brisa, pero Oscar afirma que solo era su lado, pero le dice al chico que no se decepcione, ya que pocos humanos tienen afinidad espiritual. Desesperado, Frank pregunta qué hará ahora si ni siquiera puede invocar un espíritu. El protagonista luego dice que hay otra manera, a través de una ceremonia de invocación de espíritus que aprendió cuando visitó el reino de los elfos en su vida pasada. Le pide al joven que se haga a un lado porque va a intentarlo. Colocándose en el centro del círculo, el protagonista dice que el rey de los espíritus lo recordará. Descubrimos que hace mucho tiempo el ritual no se realizaba en una sala de entrenamiento, sino frente al árbol más grande del mundo. Al llamar al espíritu, comienza a formarse una tormenta de viento, obligando a Frank a proteger su rostro con los brazos. De repente el espíritu del viento aparece y dice que es la primera vez en 27 años que Oscar lo ha convocado. Yendo directo al grano, nuestro chico dice que le gustaría hacer un contrato y pregunta si la entidad necesita algo. Sin embargo, el hombre dice que no hay necesidad de tanta formalidad. Luego pregunta si el chico formará un vínculo de amistad con el espíritu de más alto nivel, Celestine. El protagonista lo niega y dice que debería haber explicado la situación antes, porque no es él quien necesita un espíritu, sino más bien el joven detrás de él. Al día siguiente en la sala de duelo, Grant pregunta si el submaestro de la torre durmió bien. Él responde que sí lo hizo y que está de acuerdo con el contrato, ya que el inventor de la cura es muy terco. Avanzando, Leslie Morgan se presenta como un caballero de nivel 5. El protagonista hace lo mismo y se dan la mano. Explicando el duelo, Grant dice que los dos jóvenes deben intentar quitarse el collar mutuamente, pero si pasan 5 minutos y nadie gana, se considerará que su caballero ha perdido. Sosteniendo el collar, Oscar dice que está listo, pero que él no será el que pelee. Frank finalmente llega al salón, lo que deja a Grant bastante confundido. Explicando, Oscar dice que el joven le pidió que mostrara sus habilidades, y lo hará a través de lo que enseñó al joven de cabello azul. Sin salida, el hermano de Frank dice que es su culpa por no especificar que Oscar tenía que pelear personalmente, pero que no se lo pondrá fácil. El protagonista entonces dice que está bien. Después de todo, un mago de nivel 4 lo haría mejor que uno de nivel 2. Sorprendido, Grant pregunta cómo su hermano subió de nivel en un solo día, pero el chico dice que es parte de sus habilidades. Irritado, el hijo mayor de la familia Serious ordena a su caballero que dé todo lo que tiene, mientras Oscar le dice a Frank que no tenga miedo y simplemente haga lo que aprendió el día anterior. Mirando de reojo, el joven dice que entiende y que volverá victorioso. Al ver al chico acercarse, el caballero dice que ha pasado un tiempo desde que se vieron por última vez. Sin dudarlo, Grant inicia el duelo. Vemos que el joven de cabello azul decidió hacer el primer movimiento, enfrentándose a Leslie, quien sostiene su espada con firmeza. En sus pensamientos, Frank se pregunta cómo el hombre tiene tanto poder, incluso sin usar la habilidad de ki espada, pero ahora no puede rendirse, incluso si está muerto de miedo. Oscar se pone nervioso al ver la reacción inicial de su estudiante, y recuerda cuando dijo que necesitaría que el chico hiciera famoso de nuevo a la Torre Blanca, así como cuando el joven salvó a Iván. Vemos que Frank decide lanzar su hechizo de hoja de viento, pensando en su mente que por primera vez alguien le dijo que lo necesitaban, así que debe cumplir con las expectativas puestas en él. Mientras se defiende del ataque, Leslie piensa para sí mismo que el chico ha mejorado, preguntándose si eso es lo que se siente al enfrentar la técnica de control de espada que una vez usó la Nación del Este, concluyendo poco después que es tiempo de dejar de solo observar. Viendo al caballero cargando hacia él, Frank se pregunta cómo bloqueará ese golpe, eligiendo levantar una mano hecha de viento. Sorprendido, Grant pregunta si Oscar usó algún método prohibido para hacer crecer al chico así, pero el chico dice que usó un método muy seguro y sólido. Volvemos a la batalla, donde Leslie afirma que Frank no se adapta al estilo de mago de batalla, así que pronto llegará el momento en que ser herido será un alivio, ya que le permitirá permanecer en la organización y no volver a ser devorado por su propia magia. De repente Oscar dice que se acabó, haciendo que Grant abra los ojos. Sin entender nada, el hombre se pregunta por qué el protagonista sonríe. Volvemos a la noche anterior, cuando el trasplante espiritual había terminado y Frank estaba tumbado en el suelo. De pie, Oscar dice que el chico necesita superar completamente su trauma para usar la habilidad libremente, pero todavía es posible ganar si usa el 100% del dios del viento, ya que convertir el cuerpo en viento no es todo lo que el dios del viento puede hacer. Dibujando en una pizarra, nuestro chico dice que esta es la verdadera parte del superpoder llamado unitización, que permite que cualquier cosa que toque el cuerpo del chico gire, algo que debe ocultar hasta el final de la batalla, ya que ganar cuando todo parece perdido es más emocionante. Vemos que cuando Frank pasó a Leslie, logró usar el truco y arrancarle el collar, lo que deja al caballero en estado de shock. Frank mira el collar con un colgante rojo, mostrando también incredulidad ante lo que acaba de hacer. Levantando sus brazos, grita que finalmente entiende. Acercándose, Grant piensa para sí mismo que no puede ser posible que el chico haya logrado usar al dios del viento. Riendo, Hamel dice que el combate ha terminado y pregunta si el hombre está de acuerdo con el resultado. Oscar solo puede sonreír y saludar a su amigo, quien se hizo mucho más fuerte en solo un día.
Recordando, eso hace que el hijo mayor de la familia Sirius reflexione y admite su derrota poco después. El anciano dice que es una pena que el chico haya venido hasta aquí solo para irse tan rápido, pero Grant simplemente le pide al viejo que cuide bien de su hermano. Mirando a Frank, dice que el chico ha crecido un poco. El joven finge que no lo escuchó y el otro le dice que simplemente lo deje pasar. Todos miran al dúo alejarse. Mirando a su aprendiz, Oscar dice que el chico realmente es un tipo gracioso por fingir no haber escuchado el cumplido. Al día siguiente vemos a Frank en estado de shock en la entrada de la sala de entrenamiento, que se parece más a la entrada de una prisión. El protagonista dice que hace mucho tiempo eso era exactamente lo que era. Sin entender, el joven de cabello azul pregunta por qué necesita hacer un entrenamiento aislado. Oscar entonces dice que fue una recomendación de Hamel, así que el chico debería aprovechar la oportunidad para absorber mejor todo lo que ha aprendido y dejar de actuar como un bebé, porque no va a morir. Con ojos llorosos, Frank pregunta si está seguro y el protagonista dice que sí y se despide, cerrando la puerta justo después mientras se disculpa mentalmente ya que él fue quien pidió la prueba. Nos llevan a la noche después del duelo, cuando el protagonista le pidió al anciano que pusiera al joven en entrenamiento aislado durante 30 días. Sonriendo, el viejo está de acuerdo, ya que necesitarán al chico en un mes porque la empresa de la familia de Frank declaró que ahora ofrecerá toda su red de distribución de forma gratuita a partir de ese momento. En sus pensamientos, el protagonista afirma que la empresa necesita finalizar los cálculos rápidamente. Diciendo en voz alta que esta realmente es una buena noticia, Hamel luego revela que tiene una petición, ya que le gustaría que el protagonista diera una conferencia. Oscar dice que no es algo que no pueda hacer, pero prefiere centrarse en el departamento de pociones por el momento. Entonces le gustaría saber si hay alguna razón específica por la cual los magos de la torre necesitan fortalecerse en un corto periodo de tiempo. El anciano dice que el chico realmente capta rápido y pregunta si ha oído hablar de la Noche del Mago. Descubrimos que es un día en el que todos los magos de cada torre se reúnen para mostrar su conocimiento y habilidades en armonía. Sin embargo, en la práctica, eso nunca sucedió y todos acabaron peleando, lo que llevó a la cancelación del evento después de unos años. Intrigado, Oscar pregunta si el emperador planea traer de vuelta la Noche del Mago. Hamel confirma y dice que los detalles se anunciarán en Año Nuevo, y que está preocupado por la Torre Negra, que quiere convertirse en una de las 4 torres mágicas principales, poniendo así a la Torre Blanca en riesgo. Nervioso, el protagonista dice que dará la conferencia con una expresión extraña. Después de la conversación, vemos al chico en el campus en el piso 36 de la Torre Mágica, pensando en lo que escuchó sobre la Torre Negra y que la ceremonia de espíritus de bajo nivel realmente fue un golpe de genio. Volvemos al pasado en el momento en que Oscar estaba hablando con el espíritu que estaba furioso con la solicitud. Fue entonces cuando reveló mágicamente que él era Oscar Sage. El gran espíritu entrecierra los ojos y luego los abre ampliamente cuando aparece una entidad femenina y pregunta quién es el chico para que el rey espíritu le dé una orden. Haciendo una reverencia, el espíritu dice que la entidad lo permitió, pero que no será un contrato, será un simple trasplante. Además, ella envió un mensaje para Oscar, que no olvide su promesa. En sus pensamientos, el protagonista dice que cumplirá su palabra, ya que pudo salvar a muchos de la Torre Blanca gracias a ella, así que se asegurará de devolver el favor con creces. Pero antes de eso, necesita cuidar un poco más de su familia. Vemos a un niño pelirrojo feliz de ver una cara conocida, luego preguntando si esa es una clase para estudiantes de nivel 3. Una joven luego dice que tal vez enseñen lecciones básicas. Otra chica aparece, diciendo que podría ser cierto que la Torre Blanca tiene más dinero ahora, y que este fue el lugar donde se llevó a cabo el seminario de observación imperial, así que el hablante debe ser alguien especial. Una voz luego le pide a la chica que no lo haga reír. Es Dimian Proud, que claramente no está muy entusiasmado con la conferencia. La chica de cabello rosa luego dice que está siendo demasiado negativo. El joven responde que si fuera una conferencia importante, habría preparado una clase de alto nivel, como las otras torres. Entonces, si fuera tan importante, el genio noble de nivel 2 también estaría allí. De repente, una voz interrumpe la conversación. Luego, los estudiantes se quedan sin palabras. Entrando en la sala, Oscar dice que es un placer conocer a todos, y que a partir de ese momento será el profesor de reinterpretación mágica. Los estudiantes se quedan boquiabiertos, mientras el protagonista dice que sabe que muchos de ellos están decepcionados de que él sea el orador. Nos damos cuenta de que nuestro chico dio en el blanco al ver los pensamientos de los estudiantes, furiosos e indignados. Oscar luego dice que ya no son estudiantes de la academia bajo el control de los maestros, pero hay una condición. Esa condición es que todos allí deben demostrar su habilidad demostrando que no necesitan aprender dentro de los 10 minutos, después de declarar su motivo para no querer asistir a sus clases. Por lo tanto, una condición muy simple. Un chico se pregunta si el joven está loco por querer detenerlos de irse sin tomar el examen primero, mientras que otros estudiantes muestran signos de estar furiosos. Dimian concluye que básicamente Oscar está tratando de convencerlos de tomar el curso basado en el hecho de que no son capaces. Mientras tanto, el protagonista piensa para sí mismo que dejó algunos huecos en el hechizo a propósito, pero eso no significa que será fácil. Después de un tiempo vemos que nadie se acercó. De repente, el chico rubio grita desde el fondo de la sala que lo logró, lo cual sorprende a nuestro chico, ya que el joven había sido clasificado entre los magos de nivel principiante. Aún así, él se levanta y felicita a Dimian. Otros estudiantes comienzan a protestar, pero el protagonista dice que la prueba ha terminado y que el único que pasó fue el chico rubio. Sonriendo, el chico dice que en ese caso no necesita tomar la clase, y Oscar lo confirma. Sin embargo, vemos que Dimian ha sentido curiosidad acerca de lo que se enseñará en las próximas lecciones.
Sentándose de nuevo, el protagonista dice que le dará un premio al joven por ser el único en aprobar. Luego pregunta cuál es su hechizo favorito. Sin dudarlo, Dimian dice que es cortador de viento. Oscar luego le pide que lo demuestre. Después de hacer lo que se le pidió, el chico rubio pregunta si es suficiente. Sonriendo, nuestro chico dice que está bien, pero ahora le enseñará el verdadero cortador de viento, porque según sus estándares, esa ejecución es, como mucho, una versión muy pobre. Hay dos problemas principales. Dimian se sorprende cuando una de sus espadas es detenida con solo una mano. Oscar luego dice que, primero, ese hechizo no está hecho de viento, y quiere saber qué piensa el chico que es el viento. Avergonzado, el mago dice que es aire en movimiento. Diciendo que está equivocado, el protagonista explica que el aire solo es viento si se mueve y fluye continuamente. Entonces, lo que hizo Dimian no fue cortador de viento, porque el aire que no fluye rápidamente pierde su forma, al igual que la magia de la Torre Blanca, que hace que el cortador se destruya para siempre. Abordando el segundo problema, Oscar dice que sería más útil si el chico redujera la cantidad de maná que usa para lanzar el hechizo, revelando que se puede aprender mucho sobre una persona solo por la forma en que usa la magia, incluyendo su pasado. Por ejemplo, si Dimian es de la familia Brown, debe haber visto su magia mientras crecía y comenzó a copiarla, incluso sin tener el nivel requerido, lo que lo llevó a usar más maná del necesario para lanzar cortador de viento, un hábito que se le quedó hasta ahora. Ahora que tiene la oportunidad de solucionar esos problemas, es una pena que no quiera tomar las clases. El joven, por su parte, parece haber cambiado de opinión mientras regresa a su asiento. 3 semanas después, vemos a alguien hablando de ciertos rumores, diciendo que Oscar es un instructor estrella completo, siendo útil incluso para magos de nivel 4 y 5, a pesar de comenzar enseñando a los de niveles más bajos. Un chico pregunta si él también debería ir a las clases, mientras que otro dice que estaba esperando a que él preguntara eso, porque necesitan alinearse con antelación para entrar. Después de la conversación, varios magos se levantan, y en el aula, vemos que la sesión está llena, incluyendo a Maxim, quien está sentado en una silla en la parte trasera. Oscar llega y saluda a todos, revelando que el hechizo de la clase de hoy es muy importante, así que es bueno ver una sala llena porque enseñará el hechizo que los magos creen que es el más importante. En este caso, el hechizo de viento. Al oír esto, se apaga la emoción de los estudiantes, ya que ese hechizo es el más básico de todos, algo que incluso los que no son miembros de la Torre Blanca pueden aprender. Maxim levanta la mano y pregunta si Oscar habla en serio acerca de enseñar eso, incluso después de reunir a tanta gente. Con valentía, el protagonista le pide al anciano que demuestre el hechizo. Rápidamente, el hombre obedece y convoca una ráfaga de viento que despeina a todos. Después de darle las gracias, nuestro chico llama a Amy y le pide a la chica que haga el mismo hechizo. Incluso sin entender por qué fue elegida, la chica lanza el hechizo, que llega a los rostros de los chicos de manera suave y cálida. Oscar luego pregunta si alguien allí sabe la diferencia entre los dos hechizos, lo que lleva a varios estudiantes a dar sus conjeturas. Sin embargo, quien acierta es Berenica, que había estado sentada en silencio al fondo y habló muy suavemente. El protagonista confirma que, como dijo la chica, la diferencia en los hechizos radica en el temperamento del mana. Aunque el proceso de formar y lanzar la magia era el mismo, una era cálida y la otra era suave, lo que significa que no era el mismo viento. Tomando un trozo de tiza, el protagonista pregunta a quién allí entiende qué es el temperamento del mana. Él afirma que para entender el concepto es necesario aprender sobre las raíces de la Torre Blanca, en otras palabras, el equilibrio que también representa la Torre Azul, a diferencia de las torres roja y dorada, que son fuertes y rápidas y por lo tanto no armoniosas. Sin embargo, hay condiciones que diferencian la Torre Blanca de la Torre Azul, como, por ejemplo, las condiciones necesarias para que el agua hierva. Es bastante simple, pero aún más simple es producir viento cálido, que se mezcla más fácilmente con el entorno y se transforma como un camaleón. De repente, todos los estudiantes comienzan a sentir frío. Luego, Oscar dice que el viento es más libre que cualquier elemento capaz de crear una fuerza tan fuerte como las llamas de la Torre Roja, tan rápido como el rayo de la Torre Dorada, o poseer una forma tan libre como el agua de la Torre Azul. Así, solo el viento puede ser armonioso con cualquier cosa en el mundo, lo que significa que los magos de la Torre Blanca siempre deben prestar atención a la naturaleza de su viento. Después de terminar la explicación, Oscar enuncia el enfoque principal de la lección, el tipo de entidad que todos allí creen que es el viento. De repente, algo llama la atención de nuestro chico. Podemos ver que algo está mal con Maxim. Desesperadamente, Oscar le dice a todos que no toquen al anciano.